a todos, bienvenidos, esperando que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a este tema. Ahorita les voy a presentar al invitadazo que tenemos el día de hoy. Bienvenidos. Por favor, déjenos los comentarios si es que tienen alguna duda. Recordemos que estamos haciendo una transmisión directamente desde Facebook y las personas que tienen el link de Zoom, adelante se pueden conectar también y bueno, estaremos directamente aquí. Bienvenido, doctor Carlos Steve, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Perfecto, doctor Carlos Steve. Bueno, pues quiero compartirles el CV o las pequeñas semblanza del doctor Carlos Steve. Él es doctor en filosofía Gestalt y maestro en psicoterapia Gestalt por parte de la Universidad Gestalt, maestro en tanatología por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, psicólogo clínico egresado de la Universidad Marista. Es miembro activo de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Gestalt. Ha impartido cátedra en diversas instituciones educativas en México y es asesor de tesis doctorales. Participó en la publicación de los libros de filosofía Gestalt, Gestalterapia, Pasión por el aquí y el ahora y Tanatología transpersonal. En el 2013 fundó el Centro de Psicoterapia Gestaltum, el cual es un espacio de formación continua para terapeutas que les interese aprender el enfoque relacional, así como los fundamentos fenomenológicos, existenciales y de campo. Así que estoy segura que el doctor se puso muy corto también a toda esta situación, fue muy breve, pero seguramente tiene una amplia experiencia. Vamos a dar justamente inicio al tema, que en este caso nosotros lo titulamos como tanatología relacionada con el cáncer, que nos parece un tema bastante importante, sobre todo que el doctor es especialista en este tema profundamente. Y bueno, doctor, hay varias personas que aquí estuvieron o están desde antes de que nosotros empezáramos a publicitar esta transmisión en vivo, muy interesados desde que tienen seguramente parientes o familiares con cáncer, hasta algunas personas especialistas incluso, que han buscado de alguna manera tener acceso, ¿no?, a la información de cursos y demás. Al final, con todo gusto a todos los presentes, se les hará mención de los datos del doctor Carlos para que también se pongan en contacto con él en cuanto a otras cuestiones. Dudas y demás nos lo pueden hacer saber por este medio, ¿vale? Bueno, doctor, pues en este caso tenemos un tema amplio, creo yo que es bastante amplio, son muchas cosas las que hay que tratar. Pero bueno, me gustaría primero compartir un poquito y dar una introducción sobre toda esta parte en la que se va llevando el tema del cáncer y cómo debería de tratarse principalmente un paciente en la parte terapéutica. Algunos se habla, hay personas que hablan que debe de tener una red de apoyo y demás, y que debe de tener una parte terapéutica, pero no todos los pacientes tienen la posibilidad de acceder también a un apoyo emocional. ¿Cómo poder trabajar con todo esto, doctor? Yo creo que primeramente tendremos que empezar antes de hablar directamente de lo que es el tema del cáncer, aunque tenemos poco tiempo, a entender mucho lo que es el tema de la tanatología y que a lo mejor pues el público que nos está viendo puede ser desde un público en general o ya hay profesionistas que pues están más interesados en este tipo de intervenciones como tal. Y me gustaría principalmente, pues, de inicio, pues, focalizarme a este público general y posteriormente, pues, hablar de este tipo ya de intervenciones y entender, pues, precisamente cómo es que el tema de la tanatología, pues, principalmente se le ha vinculado mucho con el tema de la muerte, el duelo. Sin embargo, pues es importante entender que el tema de la tanatología, pues no solamente tiene que ver con una circunstancia de muertes, ¿no? O sea, desde una perspectiva existencial es entender que nosotros no podemos hablar de la muerte per se, es entender el proceso vida-muerte, o sea, entender la muerte como algo complementario a la vida y no como su opuesto. Entonces vamos viendo cómo a lo largo de nuestra vida entonces vamos teniendo precisamente varias pérdidas y cómo precisamente estas pérdidas también son tema de lo que es la tanatología y nosotros podemos tener pérdidas pues desde materiales, pérdidas desde emocionales, de personas queridas, de animales, pero también muy particularmente en este caso tendríamos que estar hablando de una pérdida de la salud, como principalmente también pues la persona que está atravesando pues la enfermedad pues está viviendo un proceso y que es la parte que a mí más me importa recuperar,
porque muchas veces ese proceso es el que no es visto, ese proceso es el que no es comprendido y no es escuchado, porque creo que desde ahí tendríamos que empezar a partir sobre el hecho de cómo es que existen en la psicología múltiples, pues, ¿cómo decirlo?, propuestas o miradas, que unas son más científicas y otras pues terminan cayendo pues en la charlatanería, ¿no? O al contrario, si no como per se en la charlatanería, sí en llegar a pues dañar o estigmatizar o perjudicar más a la persona que perdió la salud, en este caso pues por el cáncer. Yo he visto de repente cómo existen múltiples centros, escuelas, institutos o profesionistas que pues leen algún libro de desarrollo humano en general sin tener mayor referencia bibliográfica y terminan muchas veces hablando de las enfermedades psicosomáticas de una forma muy generalizada. ¿A qué me refiero con esto? A que de repente es importante entender que de forma indiscutible nuestras emociones repercuten en el aspecto físico. Eso no está en tela de juicio. El problema es cuando se termina haciendo generalizaciones, porque de repente, pues las personas, como bien tú lo acabas de mencionar, que pues no tienen tanto acceso a lo mejor un servicio tanatológico, a un apoyo emocional terapéutico, pues muchas veces se quedan con esta idea muy general de lo que venden en psicología Sambors. Entonces creo que desde ahí es como empezar a quitar como algunos estigmas y uno de los que principalmente a mí he visto cómo a las personas con cáncer les llega a perjudicar más es estas generalizaciones de pensar que pues el cáncer te da por X razón, ¿sí? Entonces vemos como cuando un psicólogo pues está aparentemente dizque en una formación, llega a recibir este tipo de frases o de generalizaciones que por un querer saber, un querer explicar, terminan tragándoselas sin cuestionarse su validez científica, sus referencias o lo que pase. Y entonces empiezan a hacer generalizaciones de, bueno, es que si te enfermas de la garganta es porque algo quieres decir pero no dices. Es que si tú te da gripa es llanto reprimido. Si te da diabetes es porque perdiste la dulzura ante la vida, ¿no? A ver al rato con qué jalada me salen con el COVID, ¿no? Te da COVID porque no sé qué cosa emocional tienes que resolver, ¿no? Pero lamentablemente en el tema del cáncer, pues precisamente es algo que es muy sonado, ¿no? La persona le da cáncer por enojo, ira, resentimientos y corajes acumulados por mucho tiempo de su vida. Entonces creo que desde ahí empieza a haber un gran conflicto porque pues el psicólogo desde su presunción de saber pues queda, no, pues sí, él sabe, ¿no? Pero imaginemos que nosotros no solamente tenemos una enfermedad física, como en este caso el cáncer, sino que aparte existe un profesionista de la salud o un público general que mi familia, que entonces ahora ya no solamente me ve como alguien con cáncer, sino que aparte me llegan a decir que yo mismo me lo generé. Y que yo me lo generé por rencoroso, mala onda, vengativo, no poder soltar. O sea, ¿hasta dónde creo que ahí es en donde entramos en grandes complicaciones? Porque la persona termina teniendo pues un doble diagnóstico, uno médico y otro psicológico, que aparte es el que él se generó su enfermedad. Entonces, creo que cuando caemos en estos determinismos es cuando menos terminamos de ver a la persona. Y creo que precisamente eso es lo que muchas veces terminamos haciendo, ignorando a la persona que tiene cáncer. Cuando muchas veces hablamos de estas redes de apoyo, que pues indiscutiblemente son muy importantes para las personas, vemos principalmente cómo existen personas que quieren hacer cosas desde su buena fe, desde su buena voluntad, pero que se alejan potencialmente de lo que muchas veces la persona necesita. Incluso me he topado con asociaciones que por supuesto hacen un gran esfuerzo loable, pero de nuevo, que generalizan a todos los pacientes. ¿A qué me refiero? Por poner un ejemplo, que de repente llega una señora a una institución, una fundación, a recibir un apoyo emocional y en lugar de que sea escuchada, ellos quieren saber lo que la otra persona necesita y entonces lo que tú necesitas es una peluca.
Lo que tú necesitas es que te hagamos las uñas. Lo que tú necesitas es que entonces te arreglemos y te maquillemos. Y la persona puede muchas veces decir, bueno, pues mira, ni cuando estaba saludable era algo que hacía, pues por supuesto que ahorita tengo otras necesidades, otras prioridades, quiero hablar de otras cosas y esto es lo que menos me interesa. No, 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 es que si tú te ves bonito o bonita, eso va a subir tu autoestima. Pues, según ustedes sí, pero yo no quiero hablar de eso. No es lo que a mí me importa. Entonces, por supuesto que si las personas que entonces necesitan esos recursos para poder elevar su autoestima y existen estos lugares que les brindan estos apoyos, qué genial. El problema es entender que no todas las personas funcionan de la misma manera. Y mientras precisamente no las escuchemos, entonces muchas veces queremos hasta imponérselos, porque como familiares, ¿qué es lo que tendemos a decir? Oye, es que existe este centro que ayuda a las personas y entonces yo quiero que tú vayas a este centro porque pues esto es lo que a la vecina le funcionó, a mi amigo le funcionó, a pareja le funcionó. Sí, pero yo no soy esa persona. A lo mejor chance y puedo ir y permitirme y probar, pero a lo mejor si ya me di cuenta que no es lo que yo busco, entonces hasta dónde se puede respetar a la persona, pero de repente viene la mirada inicial que te mencionaba, ¿sí? ¿Ves? Es que no te has perdonado, ¿ves? Es que no te quieres, ¿ves? Es que no le echas ganas, ¿ves? Es que no haces X y Y cosas. Entonces, hasta dónde es importante ir comprendiendo que cada persona va viviendo su duelo de manera diferente y que va viendo personas que quieren estar rodeados de sus seres queridos. Y hay personas que no. Hay personas que sí quieren arreglarse y verse bonitos, bonitas. Y hay personas que no. Hay personas que sí quieren someterse a un tratamiento médico. Y hay personas que también dicen no. Y entonces creo que ahí viene la parte compleja, porque hasta dónde es indiscutible que el duelo por la pérdida de la salud que vive esta persona pues impacta en todos los que están en su entorno, impacta pues a todos los familiares o amigos. Y entonces creo que ahí es en donde vendría esta parte que yo le llamaría egoísmo, porque en el último de los casos lo que yo pretendo no es querer ver al otro por quererlo ver bien a él, sino es que quiero ver bien al otro porque temo que el otro se muera, ¿sí? Y yo lo vaya a perder. Entonces, desde mis miedos, desde mis temores, desde mis angustias, es que intervengo tratando precisamente de imponer mi mirada frente al otro por mi angustia de que el otro se muera y que paradójicamente ahí viene otro tema más complejo que pues me gustaría primeramente escuchar, no sé si tengas algún comentario, pero antes de darte la palabra, que precisamente muchas personas en este proceso que van teniendo, pues llegan a tomar una conciencia de la muerte y muchas veces llegan con sus seres queridos y familia, a ver, quiero hablar con ustedes de cuando me muera. Y por supuesto, pues vemos las respuestas sociales al respecto, ¿no? Vamos a ver todos los comentarios de no digas eso, aprovechemos que ahorita estás bien, es que hay que pensar positivo, porque pensando positivo todo se cura, de seguro. Es que hay que entonces planear las vacaciones para diciembre, es que no seas pesimista, es que ves cómo no te quieres, ¿sí? O es que no hablemos de eso porque pues me pones triste, no es que no hablemos de eso porque me duele, es que no hablemos de eso porque realmente entro yo en angustia de reconocer que te puedo perder. Y hasta dónde por estos miedos, estos temores, estas angustias, termino ignorando al otro, ¿sí? Donde precisamente el otro no es visto, no es escuchado, no es tomado en cuenta y siguen los demás queriendo imponer su mirada porque de seguro ellos saben lo que le conviene a esta persona. Entonces, creo que cuando empezamos a reflexionar sobre esto, pues tenemos esta posibilidad de, con todo y nuestro dolor, nuestros temores, nuestras angustias, llegar con esa persona y empezar a relacionarnos de una manera más genuina, de una manera más auténtica, y pues viendo qué es lo que el otro quiere decirnos, a pesar pues de que nos cause pues una gran Dolor, tristeza, tristeza. un dolor impresionante, ¿sí? Pero las personas muchas veces no están dispuestas a tocar esas emociones y entonces
terminan pues aplastando al otro. Claro. Bueno, y esto que comenta, doctor, en cuanto a, fui pensando en todo lo que se mencionó, pero el tema de las pelucas, el tema de lo que es la imagen, la mayoría de las personas justamente lo viven en ese rol, en esa ubicación. Ahorita decía algo importante, es el miedo a perder a esa persona y entonces por eso es, vamos acá, tienes que arreglarte, ponte color aquí, mira la peluca, mira las uñas, cuando no es ni siquiera el paciente o la persona que está viviendo eso quien lo está pidiendo. Entonces, este punto me parece muy, muy, muy valioso para todos los que nos estén escuchando y que están pasando un proceso así donde puede ayudar muchísimo a reflexionar en dónde estoy colocada como familiar de alguien que está pasando un proceso fuerte y que quizá nunca, o probablemente sí, pero cuando tuve la oportunidad de escuchar, al momento de ser doloroso para mí, preferí ya no escuchar. Y entonces se maneja justamente solo en la salud física del tratamiento, de vamos a las quimios, dependiendo del avance del cáncer y demás. Y bueno, se va dando como un trabajo familiar así donde pareciera que están unidos y se están apoyando, pero lo emocional y la escucha activa se pierde completamente, ¿no? No está presente. Ahora, esto que usted comenta me parece que es más de la mayoría de la población en que pueden pasar una situación así, que lo viven de esa manera, pero también seguramente usted que ha seguramente tenido muchos pacientes con este tipo de problemas emocionales y físicos, también ha de haber pacientes que se niegan al proceso y que el familiar es quien lo motiva, pero de una forma sana. ¿Cómo trabajar con pacientes que no quieren tocar quizá el tema de la muerte, el tema de su condición y se niegan y prefieren mejor olvidarse diciendo la famosa frase, ¿no? De yo quedo hasta donde Dios me lo permita, pero ya no hago más cosas, ya no avanzo en otras cosas. ¿Cómo se trabaja ahí? Yo creo que aquí viene una cuestión bien interesante, porque lo primero que hay que entender de nuevo es como la parte social. Yo no me he cansado nunca de decir que un psicólogo que tiene una licenciatura en psicología no tiene las capacidades, ni las facultades, ni los saberes para poder hacer una terapia. Ninguna institución en nuestro país forma con una licenciatura terapeutas. Un psicólogo, pues, hace lo que le enseñan en una licenciatura: entrevista, aplicación de pruebas, integración de un diagnóstico clínico, diagnóstico, pronóstico, propuesta de tratamiento, canalización. Si lo sabe hacer, intervención en crisis. Si lo sabe hacer, pues en el área educativa, consejería. Si lo sabe hacer, entonces, pues primeros auxilios psicológicos. Pero termina siendo una canalización porque no tiene los conocimientos de un enfoque psicoterapéutico. Entonces, lamentablemente, muchas personas terminan estudiando un diplomado en tanatología y creen que por tener un diplomado en tanatología ya pueden hacer terapia. Mientras la cédula profesional que tenga una persona no tenga la palabra terapia o psicoterapia, legalmente está fuera de los márgenes de la ley, no puede ejercer, es una usurpación de funciones. ¿Eso qué quiere decir? Que los tanatólogos, para precisamente no caer en un aspecto ilegal, entonces buscan algún término o alguna palabra que no está regulada por salubridad y entonces terminan llamándole acompañamiento tanatológico, ¿sí? Que al fin de cuentas, pues son nociones de terapia, pero pues no le pueden decir terapia. Aparte de que no existe la terapia tanatológica, no existe alguien que funde como tal eso. ¿A qué me refiero? A que cada modelo de la psicología trabaja los duelos o la melancolía o las creencias irracionales o cosas que están alrededor del duelo de formas diferentes. Entonces creo que desde ahí es importante ir comprendiendo esto que tú mencionas. ¿Por qué? Porque realmente sí, hasta dónde pues nosotros como familiares podemos acercarnos desde lo que estamos experimentando y expresándole al otro lo que nosotros queremos desde nuestra emoción. Pero creo que desde ahí es una cosa muy diferente el verbalizarte a ti lo que a mí me está pasando a querer imponer mi mirada.
porque muchas veces es, ay, ¿sabes qué, Ángeles? Tú que eres mi familiar y yo que te quiero, es que tú qué egoísta eres porque no te estás sometiendo al tratamiento que pues yo te estoy financiando, ¿sí? Pero no quiero verlo al revés, no lo quiero ver como que egoísta soy de no respetar tu decisión y de yo enfrentar pues este miedo y angustias de la posibilidad de que te vayas a morir. Entonces, hasta donde ambos de alguna forma pues están siendo egoístas. Uno desde el hecho de que pues es su salud, es su vida y decide cómo quiere vivirla o dejar de vivirla, y la otra persona pues está siendo el cuidador o el que no quiere tener la pérdida y nosotros actuamos entonces desde ahí. Qué difícil, por supuesto, es dejar de lado esta parte de nuestro egoísmo para entonces, como mencionaba hace rato, acercarnos a ese otro para entonces, pues expresarlos lo que nosotros sentimos, cómo nos vivimos, qué tan importante es en nuestra vida. Y a lo mejor desde ahí el otro pudiera, no sé, ser tocado, incentivado, reflexionar, ver otras posibilidades, otras perspectivas y decir, ¿sabes qué? Tienes razón, sí me animo, pero muchísimas personas, pues me puedes decir lo que tú quieras, es mi vida y pues yo ya lo decidí. Y aparte, al hablar de cáncer es un tema bastante complejo porque las veces que yo he tenido la posibilidad de acompañar a personas en este proceso, no es que lo vivan la primera vez, ya muchos de ellos ya son, como les llaman, sobrevivientes del cáncer. Por supuesto que una persona que a lo mejor se enfrenta a una enfermedad como el cáncer la primera vez, ¿qué tanto puede estar dispuesta a decir, sí, adelante, lo afronto, tratamientos, terapia, quimio, radio y lo que venga, ¿sí? Pero el problema, y pues si ahí en el público hay personas que probablemente a lo mejor han estado en esta situación que voy a describir, ¿qué pasa cuando el cáncer viene una segunda ocasión? Muchas de estas personas ya entran en un proceso reflexivo más profundo que nosotros que ni siquiera lo hemos padecido una vez, lo podemos comprender. Porque entonces es empezar a decir, bueno, ¿y para qué me vuelvo a someter a todo esto? Si igual y salgo y vuelve una tercera, o una cuarta, o una quinta. ¿Vale la pena estar en esto cuando pareciera que, pues quién sabe en qué momento esto se vaya a acabar? Entonces, esto, por supuesto, las personas no lo ven, no le importa, no lo reconocen porque aparte pues no están en esas situaciones. Entonces, muchos de ellos es precisamente el hecho de, pues sí, yo estuve dispuesto a afrontarlo la primera vez y eso porque a lo mejor estaba más joven, tenía más fuerza, vitalidad, pero ya a estas alturas quiero volver a vivir con que pues se me caiga el cabello, que esté vomitando, que tenga un estado anímico horrible, que pierda una erección, que no tenga deseo de nada. ¿Sí valdrá la pena volver a pasar por todo eso? Por supuesto, habrá personas que responden sí, pero también es válido que exista otras personas que digan no. Y por supuesto, pues hasta dónde precisamente creo que viene este choque otra vez con el poder respetar la decisión del otro que está viviendo. Yo muchas veces he puesto este ejemplo tan crudo en situaciones de hospitalización. Vemos de repente cómo hay personas que se encuentran con un familiar hospitalizado y deciden ir a la capilla, ¿sí? Para rezar, orar. Y entonces, si me permites hacer una generalización didáctica para expresar mi idea, podemos ver a dos grupos de personas. Las primeras que van a decir, sí, Diosito, pues ya llévatelo, ya está sufriendo mucho, ya está muy cansado, ya que pueda descansar. ¿Que pueda descansar quién? No dudo que también veas al otro y veas su proceso y que entonces veas que ya está devastado y que de alguna manera pues estás diciendo que ya no sea tan largo este sufrimiento. Pero también es darte cuenta cómo estás pidiendo por tú a través del otro. O sea, el que se encuentre en el hospital, viendo sufrir al otro, estando de cuidador primario, pasando por todos estos procesos, eres tú y hasta dónde también quieres descansar tú de esta situación. O por el otro lado, vemos la persona que igualmente está rezando, pero ahora desde el otro extremo. Diosito,
No te lo lleves, me vale madre su dolor, su sufrimiento, su agonía, pero yo soy quien no quiere tener la pérdida. O sea, es importante empezar a darnos cuenta que hasta donde nos movemos, estamos siendo egoístas, ¿sí? Y no es que sea malo el serlo, porque pues siempre terminamos viendo por nosotros, pero hasta dónde en esos momentos de fragilidad, de vulnerabilidad, de dolor, a pesar de todo eso, puedo interesarme por el otro y preguntarle, ¿y tú qué quieres? ¿Sí? Entonces, creo que de nuevo, cuando me haces la pregunta de cómo afrontarlo, pues creo que es un trabajo muy personal en donde yo pueda afrontar que el día de mañana, y no necesariamente el día de mañana, que a partir de que mi paciente, mi familiar enfermó, yo ya tengo una pérdida. ¿Por qué? Porque yo ya no puedo relacionarme con el otro como me relacionaba antes de la enfermedad. Es como empezar un proceso para darme cuenta que si el otro la libra, pues entonces, uy, existe la posibilidad de que yo me pueda volver a relacionar como me relacionaba antes. Pero darme cuenta que igual y ya no la libra. Y darme cuenta entonces que una parte de mí también se muere con el otro. Y reconocer eso, pues sí está muy complejo. Bastante. Sí, bastante, porque es algo tan personal que lo que aquí se está transmitiendo con todo este ejemplo que nos brindó es, no hay una fórmula mágica, ¿no? Ni siquiera la tanatología va a dar esa fórmula mágica. O sea, tiene el conocimiento, por supuesto, con todo lo que ahorita nos explicó, de poder acompañar, dirigir las emociones y el proceso al paciente, pero no hay una fórmula y creo que muchos podemos creer que existe algo que nos va a decir así, 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 y ya te vas a sentir distinto, porque lo que quiere el ser humano es dejar de sentir dolor, ¿no? Entonces uno piensa que debería de existir algo mágico que nos ayude a sobrellevar esto, pero bueno, lo que aquí nos está diciendo usted como experto en el tema es, tiene que ser un trabajo muy profundo, personal, donde lo que a ti fulanita te pasa no le va a pasar lo mismo a otra persona que también pasó el cáncer. Y es que lamentablemente los pacientes y familiares que pasan este tipo de situaciones comparan mucho, ¿no? Es que fíjate que a su tanito le pasó así y así, seguramente a ti te va a ayudar, cuando también debemos de entender que cáncer hay muchos tipos y que Claro. también se manifiesta de forma completamente distinta, ¿no? Y el proceso y el tratamiento también, así como los niveles de complejidad del cáncer. Sí, adelante, adelante. Sí, yo creo que ahí viene precisamente también este gran choque porque pues las personas, imagínate una formación terapéutica que dura pues 3 años, 2 años y medio, las más cortas, 5 años, otras más largas, pues sintetizarlas en un diplomado de 6 meses para aparte trabajar algo tan delicado como es las pérdidas, los duelos, la muerte, o sea, se me hace una burla por parte de muchas instituciones y es como empezar a también concientizarnos y sensibilizarnos en ese sentido para entonces el día de mañana si tenemos una pérdida no nada más es buscar un tanatólogo porque pues tiene una formación de 6 meses, sino entender realmente pues que tenga, aparte quizá de su diplomado, una maestría incluso, pues un modelo terapéutico de fondo que avale sus intervenciones. Porque lamentablemente sí he visto cómo hay personas que llegan con un tanatólogo y es de, oiga doctor, ¿y como cuántas sesiones cree usted que yo ya quede? Y todavía hasta le llegan a dar número, ¿eh? O sea, yo creo que con unas 8, porque mira, la primera vamos a trabajar tu negación, la segunda tu tristeza, la tercera tu ira, así, como si otra vez, ¿no? Todas las personas vivieran un duelo, como lo dice Kubler-Ross, ¿sí? Y que al fin de cuentas la propuesta de Kubler-Ross es bien interesante, pero es una propuesta de un contexto específico, de una época muy específica que no puede generalizarse para todos los seres humanos, para aparte decir que todos tienen que vivir un duelo así, ¿sí? Y que si entonces no estás viviendo tu duelo así, entonces pues estás mal. Entonces creo que entonces empezar a tener una perspectiva, que en este caso es muy existencial, acerca de lo que es el duelo, el cáncer, la enfermedad, todo lo que ahorita estamos mencionando,
Creo que también es importante pues hablar un poquito de esta parte filosófica. Sí, Friedrich Nietzsche, que es uno de los filósofos que representa este enfoque existencial, plantea el sufrimiento como parte inherente de la vida. Y tú lo mencionabas hace un instante. O sea, vivimos en una sociedad tan hedonista que todo es bienestar, todo es placer, todo es lo positivo, todo es lo bueno, ¿sí? Pero, ¿y qué le hacemos a esta otra parte humana? ¿Sí? Y entonces, ¿cómo es que esto humano quiere borrarse, quiere quitarse, quiere desaparecerse, quiere ignorarse o quiere transformarse a fuerza hacia algo positivo? Es que algo tienes que aprender de esto. Sí, hay que aprender algo del sufrimiento. O sea, sí, Dios hizo el sufrimiento para que se aprenda de ahí. O sea, esa es su función. O sea, creo que de nuevo es como esta desesperación de quererle dar sentidos a las cosas. Sí. Entonces, siempre es que hay que tomar lo mejor. Sí, realmente hay que tomar lo mejor de esto que estoy pasando. O sea, si hay lo mejor, pues bueno, porque sí hay cosas positivas que llegan a pasar, que se reúne toda mi familia, aunque pues también cada caso es diferente. Muchos se reúnen porque sí les importa, otros se reúnen porque ya quieren la herencia. Entonces, es algo ambivalente en ese sentido. No todo porque se reúnan es bueno, ¿no? Entonces creo que desde ahí es empezar a darnos cuenta, como bien lo indicaste también, porque es hacia donde me iba a dirigir, pues que existe una gran multiplicidad de formas, tipos de cáncer, ¿no? Y muchas veces en el afán de entender, porque ese es el problema de la enfermedad del cáncer, que hasta el día de hoy, así como puede aparecer, incluso así como puede empezar un proceso de recesión, ¿sí? Y no se sabe, y siguen investigaciones al respecto de esto, pero las personas necesitamos darle un significado a las cosas porque si no se las damos, nos causa angustia. ¿Sí? Entonces, pues podemos hablar de que pues tú, porque pues ya tienes tal edad, pues eres enojona y pues por tus enojos y que no los expresaste, pues te dio cáncer, ¿no? Pero, ¿y cómo aplica para un niño? ¿Cómo aplica para un recién nacido? Pero ahí viene, híjole, las intervenciones que precisamente terminan siendo algo metafísico, porque yo he escuchado hasta disque psicólogos que te terminan diciendo que lo que pasa es que el cáncer en los niños es una problemática no resuelta de los padres. Ahora imagínate, ¿no? La culpa que acabas de depositar sobre ellos por el diagnóstico de un niño. Creo que sí se me hace como muy delicado de todo ese multiplicidad de charlatanería o de intervenciones que terminan precisamente estigmatizando más a la persona y que entonces precisamente se termina cuestionando más y sí, porque si me lo trago, imagínate ahora la doble carga de no solamente se enfermó, sino que aparte fue mi culpa. Entonces, sí es importante entender que no existen esos determinismos, pero también es importante entender esta parte existencial, que suena más lógica, que el sufrimiento es parte inherente a la vida. Yo lo mencionaba hace como 4 años en un taller, en un taller existencial que impartí, cómo es que muchos papás deciden traer un hijo al mundo para que este hijo por lo menos viva media vida. O sea, queremos que no se caiga, que no se enferme, sea saludable, que pues no le pase nada, pero aparte pues que sea exitoso, que trascienda en la vida, que pues tenga dinero, o logre lo que yo no tuve. Pero la única realidad existencial que es que nosotros traemos un hijo al mundo para morirse. Y somos tan egoístas entonces es bueno, está bien que se muera, pero después que yo. Sí hay un condicionamiento y sorprende cuando alguien que depositaste una vida larga, porque la ley el orden de la vida lo acomodamos así, ¿no? Pues eres niño, adolescente, adulto y viejo y uno espera que la muerte llegue en la vejez Sí, y se vuelve muy fuerte. pero también dentro de esos condicionamientos es importante reconocer que pues también ese niño se va a enfermar, se va a caer, se va a lastimar, se va a herir, no sé si vaya a ser exitoso, no sé si vaya a consumir drogas, no sé si vaya a pasar 50,000 cosas. Por supuesto que si nosotros viéramos todo esto, pues ya nadie tendría hijos, ¿sí? Ya nos hubiéramos extinto como especie.
Pero sí es importante empezar a darnos cuenta que si trajiste a un otro, pues está propenso a todas las posibilidades, incluyendo también el cáncer. Y no es porque exista una mala fe, una mala voluntad, por tus problemas, por los problemas de los abuelos, porque luego se van a cuestiones transgeneracionales para querer darle un sentido y un significado, por brujería, simplemente porque la vida incluye la enfermedad. Y es algo que nosotros no queremos ver o reconocer. ¿Por qué? Porque realmente pues, nos pondría en un lugar para cuestionarnos muchas cosas en las cuales nosotros creemos. Claro. Entonces, hasta dónde simplemente, pues sí queremos darle un sentido, es que ¿por qué se murió? ¿Por qué le dio cáncer al niño? ¿Sí? Y entonces, pues hasta dónde en la desesperación, sí comprendo que la persona acuda a cuestiones religiosas, ¿no? Pues es que la voluntad de Dios, porque tú tienes otra vez que aprender algo, es que es un ángel que te envió para que tú resuelvas no sé qué, ¿sí? Y hasta dónde estas ideas pueden apaciguar y tranquilizar a la persona, pero a estas de nuevo, no a todas, ¿sí? Sí, así es. Entonces, sí habrá ideas que les ayude a algunos, pero sí habrá esas mismas ideas que los otros no se traguen ni se cuestionan. Pero sí quedo ahí sobre la línea, este punto de reflexionar. ¿Cómo es que muchas de las personas que llegan a tener hijos jóvenes con cáncer o alguna otra enfermedad o incluso pérdida de sus hijos, empiezan a hablar acerca exactamente como tú lo mencionaste, de las expectativas de lo que ya no se dio? ¿Sí? Es que me da tristeza que no voy a verlo titularse. Igual y ni quería estudiar, pero ¿sí? Me da Cierto. tristeza que no lo voy a ver casado. Igual ni se quería casar, pero ¿sí? Entonces, hasta dónde es empezar a darnos cuenta todo lo que depositamos sobre los otros y hasta dónde muchas veces es todo eso lo que nos duele perder, además de la muerte física del otro. O sea, eso no lo quito. Claro, claro. No, y todo esto habla también, porque bueno, seguramente los que nos están escuchando, tanto aquí en Zoom como en Facebook, quienes hayan tenido la posibilidad de tener un trabajo con algún psicólogo o con alguien que conocen de algún familiar conocido que hayan tratado con un psicólogo, seguramente habrá cosas que de aquí que se está escuchando no las habían tal cual escuchado antes, o sea, todo lo que se está mencionando probablemente no lo habían escuchado y puede sacar un poco a lo mejor de la línea, del margen de lo que justamente uno viene hablando, ¿no? Sobre todo porque también debemos de mencionar que los enfoques psicológicos cambian, ¿no? Y de acuerdo al enfoque también se vive este proceso. Seguramente algunos presentes aquí habrán conocido a algún psicólogo, no lo sé, más un psicoanalista, no sé, ¿no? Que haya dicho, acepto un paciente que tengo que tratar, pero un poco de lo que en este caso usted, doctor, nos dice es que la especialidad es importante, ¿no? El tener la especialidad y que se pueda trabajar más en el proceso de dolor. ¿Qué es eso? O sea, no se está hablando de un bienestar, no es vamos y de autoayuda y tú puedes y Échale no se va ganas. a dar recomendaciones, échale ganas, sino es vamos a trabajar con tu dolor y probablemente en este proceso que usted lleva con los pacientes es, a ver, háblame de eso que no quieres. Y a lo mejor habrá pacientes que les funciona y habrá quien dice, no puedo con esto, ¿no? Mejor me voy con otra persona. Entonces, en este enfoque gestal, platíquenos un poquito para ir cerrando, ¿cómo es el trabajo tanatológico de pacientes con cáncer? Qué bueno que mencionaste esto porque de hecho hacia allá me dirigía para cerrar. El enfoque de la terapia gestal trabaja con la necesidad de la persona. Por consiguiente, te comparto que el 80% de las personas que a mí me buscan como tanatólogo, pues no son las personas que directamente están viviendo la enfermedad, son los familiares. Y no son los familiares que me están buscando para poder ellos afrontar esta situación de ver vulnerable al otro, sino que no les gusta la forma en la que el otro está viviendo sus ajustes frente a la enfermedad. Y cómo entonces quieren enviarme a la persona para que yo trabaje con esa persona y la convenza de lo que ellos están considerando que es lo más adecuado desde su perspectiva. Entonces, sí es bien importante entender que por lo menos desde esta mirada más existencial, más gestáltica, es comprender que realmente las personas, pues precisamente son las que están necesitando el apoyo, pero no van ellos.
mejor avientan al otro. Yo no puedo trabajar con el otro mientras no sea su voluntad, mientras no sea su decisión. Siendo su voluntad y su decisión, porque sí me ha pasado, donde ellos me lo dicen, es que solamente puedo hablar de esto contigo porque en mi casa no me hacen caso, no me pelan, no me escuchan y me dan la vuelta. Y hasta donde por lo menos que exista alguien que esté ahí escuchando y viendo cómo están viviendo, habitando su mundo frente a esta situación, pues a algunos les sirve, otros por supuesto, como bien mencionaste, tampoco es algo que les interese. Ujú. Muy pocos familiares están dispuestos a decir, sí, tienes razón, o sea, el que no está respetando el proceso del otro soy yo y entonces vengo contigo porque quiero saber cómo poder mejor relacionarme con este otro durante el tiempo que esté o hasta cuando esté y si se cura bien y si no, pues por lo menos ver cómo le hago y entonces desde ahí ir viendo cómo se vive en este proceso de ir viendo, menguando la salud del otro o a veces también la recuperación del otro, ¿no? Entonces, si no es la necesidad de la persona, es muy difícil. Ahora, para cerrar de mi parte, yo lo único que te puedo decir desde este enfoque, aunque también no pretendo generalizar, pero creo que sí, desde muchos de los enfoques científicos, es que la persona llega a terapia muchas veces diciendo es que me duele, es que perdí algo y me duele. Y vengo porque quiero quitarme el dolor. Ujú. Y creo que desde ahí viene la crítica más importante de todas, porque luego puede existir algunos terapeutas que pretenden hacer quitar o desaparecer algo que es imposible de desaparecer. Sí. No te puedo quitar el dolor ante la pérdida de algo, tu salud o la pérdida de un ser querido, pero sí podemos reflexionar sobre ello, verlo desde diferentes perspectivas y que entonces ver cómo a pesar de esa situación puedes hacerle frente a la vida o en el último de los casos, cómo es que eliges seguir viviéndolo de la forma en la que lo estás haciendo. Pero sí, pues no existen los paracetamoles emocionales, porque Ujú. entonces, pues muchas veces uno va a hacer catarsis y después de llorar, golpear, gritar, si a cualquier persona en el mundo le preguntan, ¿y cómo estás? Tú te vas a decir, bien, más cansado, tranquilo, relajado. Sí, pero ¿qué resuelve? Sí. Ujú. Entonces, hasta dónde sí es como ir a que te den un masaje y te quiten las contracturas musculares para después llegar a tu casa o pasar un día, dos, tres, una semana y otra vez darte cuenta que las traes. Así es, claro. No, y yo añadiría, bueno, aquí nada más hago comentario de las personas que estuvieron escuchándonos y demás. Hay algunos que nos escuchan de la Ciudad de México, otros desde Baja California. De momento todavía no hay dudas. Yo voy a agregar este comentario para ver si hay alguna duda para leerla. Y bueno, con todo esto, yo solamente agregaría justamente que en este proceso de dolor, pues es empezar hace rato usted decía sobre el dolor es inherente a la vida, ¿no? Y es algo que cuesta mucho trabajo de verlo. No lo entendemos y pensamos que estar optimistas es ser valientes, es ser fuertes, es toda una serie de ideas y creencias que simplemente se han depositadas muchas veces por la familia o por ideas que traemos, ¿no? Sí voy a mencionar un poco la palabra transgeneracional, porque hay cosas que viene uno y el sujeto lo tiene y lo enfrenta así. Pero entonces la clave de todo esto es el dolor, al sentirlo, al aceptarlo principalmente, nos va a transformar. Eso es lo importante, ¿no? Nos va a transformar y va a empezar a dar de sí y poco a poco el familiar o el paciente con cáncer irá dando sus pasos de otra manera en el que se sienta cómodo vivir este proceso de salud física y sobre todo mental. Y mental pues se transformará. Pues bueno, en este caso voy cerrando. Aquí estamos viendo algunas cosas. Bueno, aquí dicen buenas tardes y todo. Doctor, parece que aquí no hay ninguna duda. Para las personas aquí de Zoom tampoco parece que hay alguna duda. Aquí ya se les comentó. Recuerden que es importante que si hay dudas aprovechen porque finalmente es un tema muy importante que pues uno dice, no, pues para qué pregunto si ya está claro. No, o sea, realmente esto es un proceso, es algo muy amplio. Así que bueno, aquí estamos.
Les recuerdo que esta página, pues bueno, yo soy la organizadora, ¿no? La administradora de esta página, y el doctor Carlos Steve en un momentito ya nos agregó su página también para que puedan irse directamente para allá. De hecho, ahorita vamos a darle la palabra al doctor para que nos dé los datos o algún correo electrónico para quienes deseen contactarlo directamente, y bueno, él también aparte, bueno, ahorita voy a cederle la palabra, pero aparte de cursos también hay terapia y demás para que todos sepan que con el CV que leí pueden darse cuenta que es demasiado especializado al tema de la tanatología y de la oncología. Así que, pues bueno, veo que ahorita ya ahí están diciendo gracias y demás. Doctor, díganos sus datos para que aquí las personas puedan contactarlo. Pues vía Facebook pueden contactarme en el Centro de Psicoterapia Gestaltung, ¿sí? O si no, pues también les dejo mi número telefónico, también lo apunto ahí en el chat, 55 17 98 57 12. Y pues también por ese medio, cualquier duda, pregunta adicional que surja posterior, pues pueden plantearla sin ningún compromiso. Y pues aquí en el Centro de Psicoterapia, pues principalmente damos pláticas, cursos, charlas, conferencias, y también pues como mencionabas, Ángeles, al principio, pues toda una formación de terapeutas, desde esta línea pues más terapéutica gestáltica, existencial y de campo. Muchísimas Así gracias es. por la invitación. No, doctor, gracias a usted. La verdad, encantada de que esté aquí dándonos un poco de su tiempo. Y bueno, algún curso que esté en puerta para quienes en su momento preguntaron, o se van directamente a la página y ahí vienen las fechas. Ahí vienen las fechas, sin embargo, pues el diplomado en psicoterapia gestal relacional empieza hasta enero del próximo año, febrero del próximo año, y ahorita hay 50% de descuento en inscripción. Genial, qué bueno, perfecto. Muy bien, doctor, pues bueno, gracias nuevamente. Extiendo un gran abrazo hasta donde se encuentre y bueno, pues gracias a todos los presentes. Y aquí solo mencionaron algo, a pesar de respetar, es un comentario, a pesar de respetar al paciente sus decisiones, pero la medicación y el tratamiento de quimioterapia se pierde en su mente. Y bueno, los demás pusieron gracias, y desde Guadalajara, saludos. Pues bueno, de todos modos, aquí están los datos del doctor para que si aquí en este caso Maru Pacheco que tengas alguna duda más, pues bueno, se puede dar. Yo soy Ángeles Gutiérrez, la página también, aquí se van subiendo cosas, información, se hace transmisiones en vivo cada jueves también para de Escuela para Padres, y cada mes pues tenemos un invitado especial siempre donde nos viene a aportar muchos conocimientos. Recuerden que pues los datos también de Ángeles Gutiérrez, psicóloga del bienestar, ahí están, los datos también del consultorio y demás. Terapia de niños, adolescentes y adultos también se da. Entonces, pues recordemos que los especialistas pues tienen un área, ¿no? Un campo específico, y lo importante es que ustedes también los consulten y que sepan cómo se trabaja este tema de la psicología, donde muchas veces no todos los pacientes saben, ¿no?, con quién dirigirse, y por eso el tema de estas transmisiones en vivo. Doctor, ahora sí, nos despedimos. Gracias por su presencia. A tus órdenes, cuídense mucho. Igualmente, hasta luego, que estén muy bien a todos.